Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a hablar esta noche de temas que tienen que ver con nuestra economía, que están vinculadas a esas situaciones generadas a través de los incrementos, primero en las boletas de electricidad, luego en la de gas, tal vez en la de agua, en definitiva, situaciones que todos entendemos que de alguna u otra manera tienen que ver con una realidad de actualización que era evidente y que todos de alguna u otra manera conocíamos perfectamente, pero que están dando cimbronazos en algunos bolsillos, que están haciendo que algunos sectores en particular estén quejándose, incluso pensando en amparos colectivos, y otros hayan ya decidido movilizarse y pedir medidas especiales, como por ejemplo las cámaras industriales de nuestra provincia, que han justamente hecho referencia a esa situación. Y debemos recordar que a través de ese pedido también conocimos las derivaciones, es decir, la secretaria de Energía de la provincia el último jueves en nuestro programa diciendo que efectivamente se había contemplado la petición de los empresarios, especialmente de los pymes, pero que no había demasiada repercusión en torno a la medida que podía llegar a plantearse como deducción o reducción. Y en ese sentido es importante mencionar que si bien la medida fue de alguna manera promocionada ampliamente y los representantes de las cámaras y pequeños y medianos empresarios hicieron mucho hincapié en esta necesidad, solo 12 se acogieron a la propuesta que hacía la provincia en materia de reducción. O sea que es un dato para tener en cuenta. Luego vamos a estar repasando esos conceptos con la secretaria de Energía de la provincia. Vamos a hablar de anuncios para pymes. Está el contador Carlos Correa con nosotros y vamos a hablar de créditos hipotecarios en un contexto en el que parece todavía difícil, con una situación inflacionaria alta, pensar en el acceso a ellos. ¿Cómo serán las reactualizaciones? ¿Cuáles son las frecuencias? Hay un proyecto para desarrolladores. ¿Tendrá verdadera incidencia y peso para fortalecer un mercado que estaba prácticamente paralizado por el cepo al dólar? Bueno, lo veremos en instantes nada más. Estaremos haciendo referencia a la situación de algunas medidas que generó el PRO, el partido del gobierno, en las últimas horas, Cambiemos en particular, con Vladimir Rofinot. Y lo primero que le vamos a preguntar cuando se siente aquí en nuestro estudio es si viene el presidente de la Nación la próxima semana en la Ciudad de Esperanza. ¿Por qué? Porque se habla de la inauguración de un sector de la empresa Sadesa y muchos especulan con que esté allí el mandatario nacional. Todavía no hay confirmaciones. De hecho, en la misma empresa la información es negada. Algunos referentes del PRO local tampoco han querido confirmar la especie, pero bueno, usted sabe, cuando los rumores suenan y de esta envergadura, uno no puede más que preguntar a la fuente, así que aquí estaremos con Vladimir Rofinot haciendo también referencia a este tema. Y luego hablaremos del impacto de la suba del gas en la ciudad junto a Gerardo Andreoli. Auspicios. Bueno, aquí estamos con el contador Carlos Correa. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy Gracias bien por acompañarnos. No, por favor. ¿Cómo estamos? Estamos bien, qué sé yo, o sea, con dificultades, pero que eran inevitables, lo veníamos comentando en distintos ámbitos, durante varios meses o años, que la cuestión no estaba bien, porque bueno, que no se estaban haciendo correcciones que lógicamente después, si no se hacen a tiempo, cuestan el doble, y el costo para la sociedad, bueno, se está viendo ahora.
cuando se tiene que hacer todos los ajustes de manera conjunta, y bueno, y se podrían haber hecho mucho más gradualmente. Moderadamente, exacto. Vamos a ver un informe, hay algunas medidas que tienden a tratar de equilibrar una situación que con justamente subas, ajustes e incrementos modifica un poco el humor social. El gobierno apunta a restablecer la confianza y a generar más actividad económica. La semana pasada, el gobierno hizo anuncios para pymes, entre las que se enumeran una línea de créditos que autorizará el Central al sistema financiero. El proyecto ha dispuesto que estén disponibles 137.000 millones de pesos de crédito para las pymes, a tasa del 22%, y el plan denominado Mi Primer Crédito, que estará disponible a partir del 1 de julio, y se destinarán casi 7.000 millones de pesos al programa. A partir del segundo semestre, la liquidación del IVA será cada 90 días. El 70% recibirá un certificado de no retención del IVA. Se elevarán los umbrales de IVA y del impuesto a las ganancias. La liquidación de divisas para las exportadoras tendrán un plazo de 365 días para mejorar la competitividad del sector. Reducción del 8% en el impuesto a las ganancias por las inversiones en obras, instalaciones, infraestructura, entre otros. En los últimos días también se informó sobre créditos hipotecarios tanto para particulares y desarrolladores por parte de Banco Nación. Y en las últimas horas se estableció con las provincias un nuevo esquema de coparticipación, cuyos recursos estarán disponibles a través de un pago escalonado y préstamos blandos que surgirán de ANSES. Bueno, y en una época donde la actividad evidentemente está en caída, así lo muestran todos los índices, ¿pueden coadyuvar? ¿Qué van a hacer estas medidas? No, la verdad que, bueno, hay diversas medidas, como lo decía el anuncio. Bueno, hay algunas que van a tener un impacto muy rápido, por ejemplo, concretamente lo que tiene que ver con el IVA cada 3 meses. Esto la verdad que es una excelente medida, porque libera financieramente a las empresas, para dar un ejemplo práctico y bien entendible. O sea, si hoy uno efectúa una venta el día de hoy, 19, 20 de mayo, el día 20 de junio tiene que estar tributando el IVA sobre esa venta. Concretamente, hace una venta de 100.000 pesos, 21.000 pesos de IVA. Si, bueno, no tendría crédito fiscal, para simplificar el ejemplo, tiene que pagarle 21.000 pesos de IVA al Estado dentro de 30 días. Y quizás no cobró esa factura el empresario. Seguramente que en la mayoría de los casos no la cobró. Entonces el empresario pyme, que hoy tiene que de pronto tener que afrontar el IVA dentro de como máximo 30, 40 días, hoy va a tener la posibilidad de pagarlo dentro de 90 o 120 días. Esto tiene una ventaja rápida, porque genera una liquidez. Un oxígeno. Claro, ahora bien, esto es estricto, hoy salieron detalles de esta cuestión. Va a haber, obviamente, las declaraciones juradas van a seguir siendo mensuales, el pago va a ser trimestral. Por ejemplo, ahora junio, julio y agosto vence aproximadamente el 20 de septiembre. Pero este beneficio se cae si uno no presenta 3 declaraciones juradas o más, y también si uno deja de pagar un solo trimestre. O sea que con un solo incumplimiento de parte del contribuyente, pierde el contribuyente este beneficio de pagar el IVA cada 3 meses. Y no es solo para empresas, se conoció que es también para autónomos, también, ¿no? Para autónomos, tienen un tope de los servicios, por ejemplo, 2,5 millones de pesos de facturación anual. Y bueno, después todo en general son las que encuadren dentro de micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la resolución 24 del Ministerio, de lo que era el Ministerio de Industria anterior. Otra medida que es muy buena, porque libera fondos inmediatamente, es el hecho de haber aumentado 400% el mínimo no imponible para las retenciones de ganancia, y un 125% en el caso del IVA. Esto automáticamente genera dinero para el empresario que hoy, por ejemplo, un distribuidor que le vende a una empresa que es agente de retención, una empresa grande por lo general, la empresa grande le retenía IVA y le retenía ganancias. A partir del aumento de estos mínimos,
automáticamente por muchas operaciones le va a dejar de retener la grande a la pequeña y eso le genera liquidez, concretamente dinero, sí, que va a poder utilizar como capital de trabajo para no asfixiarse en el pago fundamentalmente de todo lo que sea compra de insumos, materias primas, mano de obra, cargas sociales, etcétera. Así que esta medida tiene un impacto inmediato, son muy buenas. Pero, por ejemplo, en el estudio, para hacerlo bien concreto, Sí. ¿ya hay consultas? ¿Hay quienes están trabajando Sí, para operar sí. de esta manera? Sí, sí, porque obviamente esto entra en vigencia ya ahora el 1 de junio, o sea que ya estamos ¿Primero de trabajando junio en o la primero letra de julio? 1 de junio. Ajá. No, 1 de junio, ya inmediatamente ahora en pocos días. Ya por eso decía junio, julio y agosto se va a declarar por primera vez el trimestre en septiembre, en el caso del IVA. Otra medida que tiene impacto inmediato es la que también se mencionó anteriormente, la liberación de fondos por parte de los bancos de 137.000 millones de pesos a tasa del 22%, que hoy la tasa es menor. Sí. A lo que se puede obtener con cualquier banco, que las tasas están por las nubes. Entonces estos créditos, la verdad que también le van a ayudar a las empresas a poder acceder, porque muchas veces el problema es que se quedaban sin cupo los bancos. Entonces, bueno, ahora al ampliarse el porcentaje sobre los activos bancarios que tienen que prestar, esto los obliga a los bancos a prestar más plata en estas condiciones. Así que esa es una muy buena medida. Y sobre todo dentro de un mercado financiero que tiene altísimas tasas. Con estas tasas, ¿cuánto tiempo es viable? No, la economía local. Las tasas van a ser, van a bajar, pero de una manera fortísima en breve. Yo estimo que no más de 90, 120 días no vamos a poder creer de que estamos pagando estas tasas, seguramente, porque esto van a empezar a llegar fondos, yo siempre lo digo, o sea, lo que sobra en el mundo es plata. Aún en este momento donde varias economías están en el mundo, en retracción. En el mundo hay países que tienen, el que tiene $1.000.000 tiene que pagar para que el banco le reciba la plata en custodia, digamos. O sea, no es que le paga un interés por tenerlo depositado en el banco, al contrario, existe una tasa negativa. Entonces lo que pasa que obviamente los capitales que vienen van a venir cuando haya algunas mínimas demostraciones de que el país tiene reglas de juego claras y que hay una mínima o un mínimo índice de previsibilidad y de seguridad jurídica. Yo creo que eso se va a dar, pero esto sin defender a capa y espada al gobierno, ni mucho menos, porque esto es algo natural que en todos los procesos de cambio de gobierno sucede si el gobierno nuevo, digamos, presenta credenciales como para ser creíble, y esto indudablemente está pasando con este gobierno. Hay demostraciones de un montón de países. Hoy la vicepresidenta llegó de viaje de Corea y Tokio, y habla de un plan de inversiones de $100.000 millones en los próximos 4 años. O sea, es mucha plata, es mucho dinero. Entonces yo creo que ese dinero va a ir llegando, no va a ser el mes que viene, pero tampoco va a demorar demasiado, y eso va a hacer que las tasas obviamente desciendan, que es lo que necesitamos, porque hoy el hecho de que las tasas estén altas está quitando pesos del mercado. La gente está depositando en plazo fijo al 30-35% anual, quiere ganarse unos pesitos de tasa, quizás recomprar dólares, alguno que lo vendió a 16, hoy lo puso a plazo fijo, la tiene 90, 120 días, recompra quizás un 10% más en dólares, lo cual en el mundo, en algunos países necesita 10 años para ganar un 10% en dólares, y en este país lo gana en 120, 150 días. Carlos, usted dice, en 90 días van a bajar muy fuerte las tasas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que también va a bajar la inflación fuertemente? Sí, indudablemente. ¿Con recesión incluida? Indudablemente yo creo que la tasa de inflación va a caer fuerte ya a partir del mes próximo, porque se van a haber concretado todos los aumentos tarifarios, todo lo que tiene que ver con servicios públicos,
lo que tiene que ver con paritarias, que bueno, se acordó una paritaria específica que es la de la UOM en un 35% en distintos tramos hasta el año que viene, sí. Y eso marca claramente una pauta del límite más alto que van a tener las paritarias. Comercio había acordado el 20%, que es otro gremio grande, hasta por 6 meses, o sea que... Hasta septiembre era. Claro, exactamente. O sea que el tope, yo creo que todos los números van a estar tirados sobre la mesa como largo hasta el 15 de junio como límite. Y a partir de ahí, con todas las variables medianamente claras y con otro escenario de credibilidad por parte de los mercados externos, etcétera, yo creo que esta situación se va a revertir. Hay que pasar recordando aquella frase de los años 60 de nuestro ministro de Economía, El Sogaray. Bueno, creo que vamos a tener que pasar un invierno todavía bastante duro, pero bueno, es el costo de haber disfrutado una fiesta, de comprar pasaje al exterior por monedas, de ir al exterior y gastar mucho dinero y de comprar dólares muy barato, y bueno, y eso hoy lo vamos a tener que pagar con todo el dolor que eso significa. Lo trato de decir de manera suave porque bueno, es realmente lamentable que otra vez hayamos caído en esta cuestión, pero lo veníamos diciendo hace años, que si viajar al exterior nos resultaba barato y comprar en el mundo desarrollado nos resultaba muy barato, estas cosas es porque había un desequilibrio de precios relativos que hoy se está viendo claramente. Así que bueno. Carlos, ¿está para animarse a optar por algún crédito hipotecario si no se tiene vivienda? Porque son para viviendas únicas en la mayoría de las líneas, ¿no? Bueno, hoy salieron algunas medidas que trajeron a un poco más de detalles respecto de los créditos. Hay 2 líneas que salieron, una que está realmente operativa, que si bien prácticamente no hay muchos, o no sé si se habrá llegado a concretar alguno, pero que es la línea que salió impulsada por el Banco Central, por Sturzenegger, que acordó con varios bancos privados, que es la famosa UBIS, la unidad de vivienda, que tiene que ver con créditos que tienen como límite 15 años, las características principales, ¿no es cierto? 15 años de plazo, tienen una tasa que es relativamente baja, del 4 al 5% anual, pero tienen una indexación diaria, es decir, de acuerdo al índice, al coeficiente SER, que es prácticamente, es decir, que se actualiza la cuota según la inflación. Sí. Si la inflación cae, estos créditos van a ser atractivos porque la tasa es baja, y si no hay inflación, pero son 15 años. Y hay que animarse. Hay que animarse. Y la otra opción es de Banco Nación. Que tienen también es que requiere un ingreso, financia hasta el 75% del crédito, tiene un 30% de límite la cuota del ingreso que tiene que tener, y el ingreso es solamente 8.000 pesos que se requiere. O sea que esa es la parte atractiva, y hasta 2 millones de pesos. La otra línea, que es la del Banco Nación, que recién va a estar operativa en junio, es hasta 2,5 millones de pesos, es 20 años, o sea, es más dinero, es más plazo, en lugar de 15, 20. Sí. La tasa es fija al 14% anual durante los primeros 3 años, que resultaría una tasa ahí como un poquito cara, pero después la gran ventaja que tiene es que durante todo el resto del periodo del crédito, 17 años, no puede superar el aumento de la cuota, el aumento salarial. Cada mes de agosto se va a establecer cuál fue el índice del nivel salarial, y bueno, y no pueden aumentar más que eso. Otro requisito que tiene, que es una ventaja también, es que puede incluirse a todo el grupo familiar para justificar ingresos, y ahí sí requiere alrededor de 35, 36 mil pesos. Estamos hablando cada millón de pesos que se pida, ¿no es cierto? Y se van a devolver unos 10.000 por cada millón. Exactamente, con una cuota de aproximadamente 10.000. En el primer caso, como decíamos, los bancos que impulsó el Banco Central, los créditos que impulsó el Banco Central, son más amplios los propósitos. Si bien es primer vivienda, también puede ser
créditos para reformas sí, y otro tipo de cuestiones que tengan que ver con hipotecarios. En el caso de los créditos que impulsa Nación son únicamente para la vivienda única, o sea que tiene más limitaciones en ese sentido. Bueno, hace mucho que no había oferta para este tipo de segmento, ¿no? La única que estaba más o menos en vigencia era Procrear, pero no exclusivamente tenía que ver con la primera vivienda tampoco. Y era muy bajo el monto, o sea, recordemos que la mayoría podía acceder a créditos relativamente bajos que hoy con los niveles de costo de la construcción de 10, 15 mil pesos al metro cuadrado no es suficiente para poder hacer una vivienda mínima, digamos. El Procrear nunca se llegaba. Estas son medidas que pueden de alguna manera motorizar algo de crecimiento. ¿Alguna más hace falta? Bueno, aparte de la baja de inflación. Bueno, indudablemente hay que bajar la presión impositiva, más allá de la cuestión esta del IVA, que se facilitó un poco estas cuestiones. Todavía queda pendiente todo el tema de ganancias, queda pendiente el tema de las cargas sociales sobre sueldos, que las empresas que tienen hoy personal realmente están afrontando costos que son muy altos, y por eso la gente, bueno, ahora, si bien posiblemente no tenga impacto porque el presidente se habla de que la va a vetar, esta ley de antidespido o la doble indemnización, como se conoce, que salió esta madrugada, también era una medida que realmente desalienta, y de hecho había un acuerdo unánime desde hoy, lo que los defensores acérrimos y que como Recalde, o sea, hace pocos años atrás se oponían fervientemente a esta doble indemnización. O sea que indudablemente no es ninguna solución ni para proteger el empleo, ni tampoco es tan grave de que grandes inversores van a dejar de venir por eso. Realmente una medida que no es para entretener a la gente, me parece. Y la última consideración que le pido, no sé si está al tanto porque es de las últimas horas. Hay un acuerdo que tiene que ver con la coparticipación. Las provincias hicieron una firma, concretamente se va a pagar en forma escalonada hasta cumplir con el 15% que corresponde, la devolución, hasta el año 2020, si no me equivoco, 2021. Pero lo importante aquí es que va a haber créditos blandos para las provincias y aparentemente los fondos van a salir del ANSES. ¿Esto es sustentable? Y bueno, el ANSES tiene, sí, o sea, lo que salió también, además de algo que habíamos... también una noticia importante, que es el tema de la devolución del IVA, que tuvo media sanción anoche, que después podemos hablar un minuto si quiere, pero el tema de las provincias que le devuelven el 15% de coparticipación, lo bueno es que la ANSES pueda concretar la venta de activos. O ¿Pero sea, eso qué significa? ¿Las acciones? La ANSES tiene crédito, por ejemplo, acciones en Banco Macro, por decir algo. Si la ANSES vende todos los activos que tiene, que realmente no tienen nada que ver con el objeto, fueron consecuencia de cuando se estatizaron las AFJP, la ANSES quedó con fondos privados que, bueno, entre ellos hay inversiones financieras concretamente. El kirchnerismo lo denuncia ya fuertemente, eso, ¿no? No, pero es que hay que venderlo, porque hay que venderlo para dárselo a la provincia y para dárselo a los jubilados, que es otro destino que tienen, a pagar parte de los 50.000 juicios que ya tienen sentencia en la Corte Suprema de Justicia, que realmente es una vergüenza que un jubilado esté 10, 15 años haciendo un juicio por diferencia de haberes, y la ANSES lo único que haga es entorpecer a la justicia y cargar más costos al Estado, porque lo demora, lo apela en primera instancia, apela en la Cámara y llega a la Corte Suprema de Justicia, y en la Corte Suprema de Justicia el jubilado con más de 80 años todavía no puede cobrar esos juicios realmente. Y por otro lado, la ANSES tiene inversiones financieras, es un despropósito. Y bueno, y esa parte, porque los activos, sinceramente no recuerdo las cifras, tampoco sé si serían exactas, pero son muchos miles y miles de millones de pesos que pueden servir también para otorgarle préstamos a las provincias, que me parece que si las provincias también lo invierten en infraestructura, rutas, puentes, etcétera,
Y también devuelven coparticipación a sus ciudades y pueblos. Totalmente, totalmente. Pero hay una, digamos, dificultad ahí. Creo que es por el 2/3 de la Asamblea Legislativa que tiene que darse esa posibilidad. La verdad que no lo sé a eso, pero sé que había una euforia por esto de que, bueno, que se habían logrado, salvo la gobernadora Kirchner, y que estaba enferma, no porque no haya querido ir, y otra persona más, otro gobernador más, que no me acuerdo ahora de qué provincia, después estaban todos, y la verdad que es un acuerdo importante. La última entonces, la devolución de IVA. La devolución de IVA, que la verdad que hubiera sido bueno que salga de otra manera, qué sé yo, que se le devuelva directamente un monto fijo. Eso proponía Kicillof. Claro, porque este 15% que se le va a devolver ahora a los que tienen la jubilación mínima, o 15 puntos del IVA, perdón, para hablar con propiedad, son 15 puntos del IVA, tienen un tope, que son 300 pesos como máximo mensual, y la verdad que esa parte es como que... queda medio camino. Y claro, porque primero que... nadie está debería totalmente ser más bancarizado. importante, no debería tener tope, y a su vez mucho menos bancarizarla. Paguémosle directamente un monto fijo a todos aquellos beneficiarios de una jubilación mínima, una pensión, titulares de la asignación universal por hijo, bueno, todos los beneficiarios de esto establezcamos un monto, pero bueno, entre nada y tener algo va a ser dinero también que se vuelca a la calle, que la verdad que hoy la gente está padeciendo el retraso de los salarios, el retraso del aumento tremendo de todas las tarifas y servicios públicos, y bueno, siempre que sea algo, bienvenido. Pero bueno, lo importante también, más allá del dolor que es para toda la gente que está sufriendo estas cosas, es también que se motorice la industria, el comercio, porque son los verdaderos generadores de riqueza, y que, bueno, generadores de mano de obra, que es lo que hay que proteger. Carlos, muchas gracias. No, gracias. Enseguida volvemos. Decor Muebles, Soler 735. Ferma, 53 años construyendo, en evolución constante para responder a la diversificada demanda en edificios metálicos y rubros como la minería y la energía eléctrica. Ferma, Sistemas Constructivos, un emprendimiento esperancino que desarrolla soluciones tecnológicas en acero. Y pensar que empecé con ellos hace más de 30 años... El paso del tiempo acrecienta la confianza en aquellos que siempre estuvieron junto a nosotros, con quienes construimos nuestro futuro, con aquellos que llegan a ser casi parte de nuestra familia. El tiempo pasa, la confianza crece. GIE, Movimiento de Suelo y Hormigón Elaborado. Apoyamos el crecimiento de la región con capacidad, trabajo y moderna tecnología. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros. Carnave, productos frescos todos los días, de la granja a tu mesa con las mejores ofertas. En Carnave aceptamos tarjetas sociales y todos los días descuentos especiales con las tarjetas del Banco Macro, Santa Fe y Nación. Carnave, el sabor de la calidad. Corlaza, Sociedad Anónima, Compañía Regional de Lácteos, Argentina. Banchio Inmobiliaria, 46 años tasando, vendiendo, alquilando, seriedad en ventas, puntualidad en pagos de alquileres. Banchio Inmobiliaria, la seguridad que da la experiencia. Yerubá Sociedad Anónima, Proteínas Animales, Yerubá.
una empresa esperancina que exporta productos de máxima calidad. El 19 de junio estaremos festejando el Día de la Bandera y el Día del Padre junto a nuestros compañeros trabajadores rurales. Se llevará a cabo una cena con buffet a beneficio de escuelas. Confirmar asistencia a la seccional 917, Castelli 1855 o al teléfono 428-420. Austral Inmobiliaria, más de 20 años siendo parte de tu vida. ANSAFE Las Colonias trabaja por sus afiliados y recuerda que brinda servicio de atención gremial diaria, asesoramiento legal gratuito, cursos de actualización y perfeccionamiento, servicio de enfermería, reintegro de uso de ambulancia, subsidios, créditos, trámites jubilatorios gratuitos y turismo. No afiliarse es un derecho constitucional. Afiliarse es un deber moral. Por todo esto, te invitamos a afiliarte. ANSAFE Las Colonias. Adler, el triangulito de sabor. Lácteos y quesos Milkout. Cremosos, ricos, únicos. Santa Rosa, el verdadero sabor del queso. Milkout. Compromiso con la calidad. Convicción para el crecimiento. Worquímica es una empresa argentina que fabrica agroquímicos, productos para el tratamiento de metales y una completa línea de limpiadores para uso doméstico y de la industria alimenticia. Worquímica, Industria Argentina, Ruta 6 y Venezuela. Teléfono 03496 428912. Página web www.worquímica.com.ar. Estamos con Vladimir Rofinot, vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con el gobierno nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y la primera cosa es, ¿viene el presidente de la Nación Esperanza? Me enteré que así dice. Así es, ¿viene o no viene? No, mira, hoy, bueno, como te comentaba recién, de tantos llamados y mensajes, bueno, digo algo debe haber y bueno, averiguando con la cúpula del partido y averiguando con algún directivo de la firma SADES importante, porque si vendría, creo, es por la obra que está terminando la empresa, sí. No hay novedad de que el presidente venga a la Ciudad de Esperanza. ¿Lo descarta? No, ya ha venido cuando vino el año pasado en campaña, eligió la empresa por una cuestión de relación de amistad. O sea que en esto de que nos ha demostrado que ha estado visitando todas las provincias y que no tiene problema en venir a ningún lado, creo que no sería una locura que cuando la obra esté terminada el presidente venga. El presidente de la Nación, usted dice, no tiene ningún problema en subirse a un helicóptero y llegar a donde sea, pero cuando hay buenas noticias mejor, ¿no? Porque la verdad es que quizás para la situación hídrica costó un poquito más. Pero vino a poner la cara igual, vinieron sus funcionarios igual. Yo estuve hace un mes, 30 días más o menos, cuando vino Burjaile mismo, con Santiago Jarri y todo el Ministerio de Agricultura de la Nación, en Galvez, en San Cristóbal, en el mismo momento que había terminado la lluvia y todos los funcionarios han venido a poner la cara y a escuchar y obviamente, bueno, a debatir un poco cuáles son las ideas y a escuchar un poco los reclamos de la gente. ¿Qué le dice a usted, el ciudadano, a la gente? Mira, ¿se perdió la esperanza? ¿Se perdió la confianza? Yo creo que no todavía. Yo creo que la gente que votó un cambio y votó el PRO, votó Cambiemos, todavía tienen la esperanza y te digo que hasta por ahí hasta me asombra porque estamos por ir en una situación complicada por las decisiones que se han tomado, que creemos que son correctas para salir mucho más rápido de todo este embrollo, pero la gente todavía tiene mucha confianza y espera. Y te digo que por ahí lo escucho más de los por ejemplo, productores tamberos que se organizan, venden cuestiones y te dicen, yo voté este cambio porque el otro no me gustaba, eso se tenía que terminar, y hasta por ahí comprenden las medidas. Lo que pasa es que, bueno, también nos suceden cosas anormales, como esta lluvia que tuvimos durante 20 días, que en verdad no ayuda para nada, ¿no? Y hace mucho más grave la situación. Pero yo creo que la gente todavía confía y espera que el país empiece a crecer.
El país está atravesando distintas situaciones. En relación a nuestra economía hay una afectación por el tema tarifas, aunque sin lugar a dudas muchos esperábamos que no sea tan importante el cimbronazo en el interior del país, porque ya se había vivido una constante de aumentos, especialmente en la electricidad en nuestra zona. Sin embargo, hay afectación en ese sentido. Las pymes lo han denunciado, lo han manifestado. ¿El gobierno qué nota ha tomado de esto? Yo creo que el gobierno va tomando nota y va resolviendo sobre la trayectoria de los problemas que vienen. O sea, la decisión hay que tomarla. Después hay que ver cómo corregimos. Por ejemplo, con esto del aumento de la luz y el gas, más que todo de la luz, bueno, hay muchos clubes sociales que obviamente han tenido un incremento muy agresivo en su cuota. Bueno, ¿En Santa Fe también? En Santa Fe también. Bueno, a ver, se está tomando nota de eso y se los está ayudando y se los va a ayudar mediante subsidio porque cumple un rol social muy importante. Pero en la ciudad en la provincia de Santa Fe tampoco nos olvidemos que, porque a ver, no todo tiene la culpa el gobierno nacional, porque obviamente la EPE provincial ha tenido aumentos en momentos que no había y obviamente al tener este último aumento nacional, que para, o sea, no es lo mismo y creo que cada uno tiene que hacerse responsable de lo que le toca. Sí. En estas cuestiones todos hablan de la nación. No, está claro, el porcentaje en Santa Fe es 350 EPE, 50% nacional. Exactamente, pero bueno, yo creo que sobre todas esas cuestiones hay que ir tomando nota, organizando y viendo cómo se soluciona y cómo se ayuda. En función de eso, nosotros estamos viendo que el gobierno ya está un poco más organizado, mucho mejor en sus organismos, y por ahí está atendiendo con mucha más ligereza todos los reclamos. Hay reclamos sobre la falta de coordinación en la atención en PAMI, no por el personal que está trabajando y que lo hace a destajo, sino por algunas cuestiones que deben resolverse con un personal a cargo de la unidad. Y pasa lo mismo con la sede que tenemos aquí de ANSES. ¿Por qué no hay designaciones? Bueno, yo creo que son dos. Yo creo que el PAMI, bueno, ha sido voz populi, creo que no hacía el ANSES. Creo que el PAMI a nivel nacional ha tenido un gran nivel de corrupción. El director del ANSES se ha encontrado con un grado nivel de corrupción y ha tenido que solucionar muchos problemas porque obviamente la obra social de los jubilados, eso no se puede detener. Y obviamente la elección de las personas tiene que ser a conciencia. En función del ANSES creo que es un organismo más organizado, pero obviamente el ANSES se ha tomado su tiempo en la elección de la gente. Bueno, yo te quiero informar que nosotros en 15 días estaremos poniendo en función el encargado de ANSES en Esperanza, que es Mariano Puig, donde bueno, ya tomará cargo del ANSES bajo la directiva del director regional provincial, que ha sido nombrado anteayer, que es Sebastián Mastropaola. Ajá. Cuénteme de los antecedentes de Mariano Puig. Mariano Puig es un militante del PRO, joven, recibido de contador y obviamente, bueno, con un perfil en donde al ANSES y al organismo le ha cerrado para que tome el cargo porque todos han ido a rendir y han pasado exámenes, más deben estar volviendo de un curso de capacitación en Paraná que duró toda la semana. Ajá. ¿Y qué perfil va a tener el ANSES Esperanza? Mirá, hay muchas quejas sobre el ANSES de Esperanza. Yo creo que el ANSES ha perdido, antes era un AUDAI, se ha perdido, después que se quedaron sin el lugar, fueron a Santa Fe. La idea que tenemos es de que Esperanza vuelva a recuperar esa oficina UDAI, ¿no? Para que vuelva a tener la importancia que tenía y obviamente darle una impronta de trabajo y solucionar el problema a la gente. Incluyendo que todo tipo de trabajo y de atención, por ejemplo, a jubilados, a pensionados, porque esa situación de trámites debía derivarse a veces. A veces debía derivarse, por eso te digo que en esta conformación nueva, después Mariano nos va a ir comentando. Te irá comentando cómo es, porque eso están laburando ellos, pero bueno, la idea obviamente es poner una impronta de mucha más agilidad para resolver todo el problema a los jubilados y a la gente que lo necesite. Entonces podemos decir que para junio ya estaría resuelto el problema. ¿Y PAMI? PAMI viene más lento. En PAMI no se ha nombrado a ninguna persona en ninguna gerencia de la provincia. Sí. Estamos teniendo la notificación que el mes que viene es muy probable que entren todos juntos y bueno, también es lo mismo, ¿no? Meterle impronta para que, bueno, según cómo esté el organismo funcionando en la ciudad, se mejore lo que se tenga que mejorar. ¿Cómo son las designaciones? Por concurso, pero siempre con una predominancia de referencia política, una referencia política, obviamente, ponemos personas de confianza que estén aptas para el cargo y obviamente después de eso viene una evaluación del organismo. Ajá, por concurso siempre. Sí. Y en torno a las... A ver cómo decirlo, se han anunciado inversiones importantes.
algunas para el norte de la provincia de Santa Fe incluso, pero todavía no está determinado si la provincia va a estar incluida dentro de el Plan Belgrano, el tan famoso Plan Belgrano. Y en nuestra zona hay que esperar de los anuncios de obras públicas, porque lo vemos al presidente recorriendo distintos lugares. Aquí va a haber también anuncios vinculados a inversiones con montos importantes. Nosotros estamos trabajando primero a nivel local en las obras pendientes que ha tenido el municipio, que tiene presentados sus expedientes de obras comunes. Más, ya han estado saliendo este mes, salieron de un plan más cerca que es de algunas cuestiones. Bueno, ya eso sigue. Eso se le ha dado vía libre y ya empezó su inicio de expediente para el cobro, y este mes que viene creo que también vamos a tener la liberación de algo más. ¿De qué montos hablamos? ¿Se acuerda? Mira, son obras, por ejemplo, te puedo decir que es el Paseo de los Artesanos, todas obras de ese nivel, que rondan, creo que estas 3 que se han aprobado, estamos hablando creo que de 2 millones de pesos. Y obviamente después están las obras que la ciudad pretende, que es su desvío de tránsito pesado, algunas obras de canales, y bueno, eso lo estamos tramitando. Este año no creo que eso suceda. Sí, es un año difícil. Pero bueno, estamos peleándolo y en conjunto, y bueno, y cada uno haciendo lo suyo para que a partir del año que viene esté en carpeta. ¿Ya piensan en las elecciones del año que viene? En realidad todavía no, pero estamos trabajando. A ver. O sea, en realidad para nosotros fue este comienzo de gobierno, o sea, siempre estando a la expectativa, porque ahora hacemos política, obviamente vamos a hacer política desde lo nacional, con todo lo que podemos trabajar para mejorar la vida a los esperancinos y a las personas del departamento de La Colonia. Eso nos ha llevado un tiempo de organización, porque obviamente es lo que el gobierno se tarda en organizarse para empezar a trabajar. Ya la semana pasada, hace 15 días, hemos empezado ya con las reuniones departamentales, donde vino el diputado provincial Federico Angelini, nos bajó la línea de trabajo y cómo lo vamos a hacer con todo su equipo, y la semana pasada hubo una capacitación donde todos los referentes del departamento estuvieron para obviamente empezar a marcar ese trabajo y trabajar sobre las cuestiones que podemos bajar rápidamente hacia el departamento. Obviamente, como ya creo que te hemos comentado, bueno, esta semana hicimos la entrega de todos los pedidos de ATN para todos los municipios y las comunas del departamento. Hay también un proyecto que tenemos que llevar a vialidad nacional por el rápido arreglo de los principales caminos rurales, como para empezar a solucionar los primeros y los más importantes por el tema de sacar la producción, donde bueno, Vialidad se comprometió a los fines de semana a apretar sus máquinas. Eso lo tenemos que ir a acordar, y por ahí estamos yendo la semana que viene para eso. Hoy llegó la ayuda a 4 ciudades, pueblos del departamento del norte, por fin, que bueno, lo habíamos solicitado, que fueron Providencia, Elisa, La Pelada y María Luisa, que tuvieron muchos problemas con la inundación. Bueno, hoy llegaron los camiones con la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, así que bueno, han recibido todo lo que han pedido. Y bueno, y en función de eso, seguir trabajando en todas las cuestiones que faltan. Ya empezaremos a recorrer el departamento, porque obviamente los... ¿Usted va a ser candidato, es la pregunta, o va a ser alguien que ya conozcamos? ¿Cómo está manejándose eso? Y mira, dentro del partido todos tienen posibilidad de ser, y creo que en algún momento todos se van a tener que animar, o nos vamos a tener que animar a ser candidatos. Uno no es que no quiera, yo creo que en mi caso cumplo un rol dentro del espacio que es lo que me queda cómodo. Y obviamente siempre haya otras personas que tengan ganas y yo pueda seguir cumpliendo mi rol, yo me siento como esto, pero si lo tuviera que hacer no tendría ningún problema. Bien, muchas gracias. Ya volvemos. El 19 de junio estaremos festejando el Día de la Bandera y el Día del Padre junto a nuestros compañeros trabajadores rurales. Se llevará a cabo una cena con buffet a beneficio de escuelas. Confirmar asistencia a la seccional 917, Castelli 1855 o al teléfono 428-420. ¿Hace falta que te diga que me muero por tener un préstamo contigo? Vení a la Mutual de Alma Juniors y obtené los mejores préstamos prendarios, personales y para la industria y comercio.
En 24 cuotas fijas, la mejor tasa de plaza. Los diseñamos a tus necesidades. Préstamos que enamoran en la Mutual de Alma Juniors. 25 años con esperanza. Mutualismo de Alma. Austral Inmobiliaria, más de 20 años siendo parte de tu vida. SICA, Metalúrgica Argentina, exhibe hoy con orgullo una etapa de consolidación técnica y empresaria que garantiza el crecimiento para responder día a día a los desafíos de la última tecnología. Una empresa de calidad al servicio de los requerimientos de la industria del gas, el petróleo y la química. Con la firme convicción de acompañar y representar a los trabajadores en la defensa de los derechos laborales y sociales. Nuevos servicios a través de la Mutual del SOIC que propone más beneficios a sus afiliados. Primero el trabajador. Primero, Sindicato Obrero de la Industria del Cuero de Esperanza. Decor Muebles, Soler 735. Desde hace 10 años, realizamos trabajos de excavaciones y movimientos de suelos con equipos pesados propios y de última generación. Contamos con el equipamiento, el personal, la experiencia y un nivel de excelencia para la realización de urbanizaciones, apertura de caminos y nivelación de terrenos, obras civiles y viales. Por todo esto, somos la opción preferida de las empresas más importantes. Río Salado SRL, 10 años al servicio de la construcción. Adler, el triangulito de sabor. Lácteos y quesos Milkout, cremosos, ricos, únicos. Santa Rosa, el verdadero sabor del queso. Milkout, compromiso con la calidad, convicción para el crecimiento. Metalúrgica Sarmiento SRL, fabricación y montaje de sistemas de aspiración y filtrado de polvos y gases, filtros de mangas, ventilación industrial, tanques de acero inoxidable y acero al carbono. Metalúrgica Sarmiento SRL. Sociedad Rural de las Colonias, desde 1944, una institución al servicio de la producción agropecuaria y la comunidad. Worquímica es una empresa argentina que fabrica agroquímicos, productos para el tratamiento de metales y una completa línea de limpiadores para uso doméstico y de la industria alimenticia. Worquímica, Industria Argentina, Ruta 6 y Venezuela. Teléfono 03496 428912. Página web www.worquímica.com.ar. Adhiere a este programa Contador Público Nacional Rubén Pirola, senador provincial por el departamento Las Colonias. Ya está con nosotros Gerardo Andreoli. Vamos a hablar ahora de las facturas del gas. Le damos la bienvenida al gerente de SAPEM. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Vamos al informe primero, ¿eh? El aumento en las facturas de gas está provocando una fuerte reacción adversa en las pymes y en las provincias patagónicas que amenaza con extenderse y ampliarse porque recién a mediados de junio los consumidores de todo el país estarán recibiendo las boletas correspondientes a 2 meses completos con los nuevos valores, a lo que se suma que en abril y en lo que va de mayo las temperaturas fueron inferiores al promedio histórico, obligando a un mayor consumo. En ámbito financiero aseguran que el tema empezó a hacer ruido dentro del propio gobierno nacional,
nacional y ya empieza a escucharse que no alcanzará con medidas compensatorias para un sector industrial o una región geográfica, por lo que se plantearía la necesidad de revisar los ajustes dispuestos en este servicio. Los cuestionamientos se deben a que las subas se aplicaron sobre tarifas que habían sido actualizadas en agosto de 2014 por última vez, lo que genera mayor impacto económico que el aumento en el precio de la electricidad. Nosotros estuvimos haciendo gestiones con el gobernador en Buenos Aires, con el ministro Aranguren, nos citaron hace 2 semanas a una reunión a todas las provincias, nos solicitaron que las empresas completaran una planilla y que podía llegar a haber una compensación tarifaria, así lo dicen ellos, para esta coyuntura, provisoria, pero bueno, una compensación. Y estamos solicitando los datos a las empresas, les enviamos las planillas a todas las gremiales empresarias de la provincia, y no estoy recibiendo muchas planillas. ¿No? Esa es no, sí, me llamó la atención. Sobre todo, nosotros teníamos un listado que le habíamos pasado originalmente al ministro Aranguren, que le llevamos con el gobernador, en el que hay en Santa Fe hay más de alrededor de 205 empresas a las que le aumentó más del 100% la energía. Entonces, le llevamos un listado de 200 empresas grandes, y de esas 200 empresas grandes hoy me presentaron solamente 24 la planilla esta. Entonces, en realidad estoy un poco en la disyuntiva de pensar, tal vez nos estábamos preocupando demasiado desde el gobernador, tal vez todas las gestiones que hizo a la gente. Bueno, en realidad, es que hubo un movimiento fuerte de las gremiales, ¿no? Hubo un movimiento muy fuerte, sí, se sintió mucho más en Rosario, obviamente, porque también hay un trasfondo político de todo un uso de lo que fue el incremento de la tarifa, porque en Santa Fe tenemos a la empresa provincial de la energía, que es la que aumenta el precio. Después de todos los otros aumentos, se está trasladando la visión hacia lo que fue un incremento del costo. Ellos le dicen un sinceramiento del precio, pero un incremento del costo decidido por el gobierno nacional. De hecho, esta intención de ellos de compensar a algunas empresas, nadie compensa algo que no piense que ocasionó uno, digamos. Si pensarían que es una culpa de la provincia, operarían de otra forma, entiendo yo. Más allá de eso, estoy un poco desconcertada con respecto a que tal vez la movida importante de las gremiales reflejaba la situación de algunos y no de todos, y creo que les ha golpeado más a los más chicos, y eso es algo que le quiero transmitir ya se lo transmitimos en su momento, pero se lo voy a volver a transmitir, que no se refleja en estas planillas, pero que sí, que les ha golpeado más a las pymes, y más que a las pymes, a los comercios. Pero bueno, no hay que dejar a los tambos también, pero el mayor problema de los tambos fue la debacle hídrica posterior. Por eso, con el Ministerio de la Producción sacamos un plan de pagos con una tasa del 0%, que es el único plan de pagos al 0% que hay, es por 12 meses, tienen 3 bimestres, van a tener 12 meses para pagar la factura de la electricidad. Esto. Bueno, hasta ahí entonces la funcionaria provincial hablando de la sorpresa que le significaba de alguna manera que tantos reclamos no se hayan visto correspondidos con las presentaciones correspondientes para morigerar los efectos en esas facturas, concretamente para acceder a una tarifa social. ¿Y con el gas qué pasa? Bueno, yo creo que se ve reflejado algo bastante parecido. Es decir, primero que yo creo que la gente sabía perfectamente que el gas tenía un valor prácticamente congelado durante demasiado tiempo. El concepto de que había tenido un aumento no era tal. Lo estábamos cobrando 20 centavos el metro cúbico y a boca de pozo vale más de 3 pesos. Sí, pero había tenido una pequeña modificación que en su momento se conoció como una pequeña actualización de ajuste, digamos. Era nada. Para ser claro, yo creo que lo que acá ameritaba era un sinceramiento que viene atado a una necesidad fiscal y también viene atado a una necesidad empresaria de todos los que operábamos el servicio, que se hacía insostenible la actividad. Entonces, por el lado fiscal es 6.000 millones de dólares por año de subsidio de un producto que cada vez se usa más, y que lamentablemente ese déficit fiscal se veía, esa
diferencia o ese subsidio se vería reflejado en el déficit fiscal y alimentaba el proceso inflacionario. Era muy simple la cuestión, había que reducirlo. Con este nuevo cuadro tarifario se va a reducir en 4.000 millones de dólares, o sea que va a quedar todavía subsidiando el Estado 2.000 millones de dólares. El gas, como recién mencionaba, supera los 3 pesos el valor a boca de pozo, que es el valor real del producto, y nosotros tenemos usuarios que van a estar pagándolo 2 pesos y algo. Es decir, que todavía hay un importante subsidio del producto y, lógicamente, ¿qué pasó? Algo que estuvo congelado tantos años, hoy por hoy le llega al vecino un importante aumento y atado a esto una conducta aún no modificada. Es decir, ¿cuál era la conducta? Como era barato, no había límite de consumo para la gente. La actitud que tenían en el consumo era de displicencia en cuanto a la utilización real. Sobre todo en la etapa invernal, que es la época que más se siente el consumo, se multiplica por más de 3 en esa época. Y no así hoy, lógicamente va a ocurrir cuando lleguemos a una época que ya se abandona el invierno. O sea que efectivamente el mayor incremento lo vamos a notar con las próximas facturas, no con esta, sino con la siguiente. No, a partir del 1 de abril ya hay un aumento. En la factura que viene pero da de pleno, digamos, el bimestre completo. Sí, da abril-mayo. Es decir, da los 2 meses. La facturación anterior dio marzo-abril, o sea, un solo mes. Pero aparte ya ahora se está notando, por lo menos el último mes, la cuestión de la temperatura, el frío llegó ya. Y bueno, la recomendación es que tiene que tener un concepto de consumo absolutamente distinto. Tiene que cambiar de conducta, claramente. Esto no creo que vaya para atrás. Hay una necesidad específica de incrementar el valor de algo que se vendía regalado. Vamos a hacer un poco de ejemplos concretos. Una facturación bimestral promedio, ¿a cuánto ascendía el año pasado y a cuánto va a ascender este año? Bueno, depende porque hay toda una categorización, ¿no es cierto?, de usuarios de bajo consumo y de usuarios de alto consumo. Pero como se recién expresaba, alguien que el año pasado pagaba 100 pesos, este año puede llegar a pagar 300 o 400 pesos, ¿no es cierto? Para consumos mayores ya la cosa cambia, porque el valor del metro cúbico se va a 2 pesos y algo. En algunas categorías, las más altas, el valor aún es mayor. Entonces, es muy importante el criterio de ahorro que imponga la gente en su casa. Evidentemente, en una época fría es difícil ahorrar, pero sí hay conductas que claramente hablan de que no sabemos usarlo correctamente. Es decir, gente que está yéndose de su casa y deja los calefactores prendidos, o usa todos los calefactores al máximo y está usando una parte de la vivienda, o de noche lo deja prendido al máximo. Es decir, todo esto, cuando cambie de actitud, van a notar que hay un notable ahorro. ¿Y el que no puede afrontar esos incrementos tiene opciones? ¿Y quiénes son los que tienen opciones? Bueno, hay una situación creada en el sistema tarifario que es para las tarifas social. Tarifa social está direccionada hacia los sectores que no con menores condiciones económicas. En ellos se involucra jubilados con la mínima, ¿no es cierto? Gente con... ¿Jubilados con la mínima y con algún bien o sin bienes? Y lo que pasa es que si ya tiene, por ejemplo, 2 viviendas, esto no puede ocurrir, no los van a tomar. Nosotros los tenemos que tomar en forma obligada, pero cuando llega a la zona donde se hace el análisis, tenemos que asentar la cantidad de propiedades que hay, etcétera. Vehículos relativamente nuevos tampoco entran, es decir, la gente que posee vehículos relativamente nuevos tampoco. Esto hace que también en esto pueden entrar gente que tiene sueldos muy bajos, sí, ¿no es cierto? Con la asignación universal por hijo, es decir, entran un conjunto de situaciones económicas que pasan a una tarifa que es prácticamente un 40% de la tarifa plena. ¿Y cuántas familias pagan en Esperanza la tarifa social? Bueno, esto es sorprendente. El esperancino tiene una actitud especial, ¿no? Nosotros hemos tenido, recién yo escuchaba un poco a la secretaria y se repite en el consumo residencial.
porque nosotros tenemos muy poca presentación en materia de tarifa social. En particular para la empresa le da lo mismo, porque nuestros márgenes, digamos, de la diferencia entre el valor del gas y el valor de venta se mantiene en condiciones parecidas, así que no nos afecta. Tampoco tenemos instituciones, por ejemplo, que tienen son sin fines de lucro y con una situación específica de beneficio a la sociedad. No estamos hablando en esto ni las escuelas, ni las instituciones grandes, ni clubes, por ejemplo, que tienen alguna capacidad económica. Estamos hablando, por ejemplo, de comedores sociales, etcétera. Ahí sí pueden acercarse y los vamos a incorporar, por lo menos para que lo evalúen a nivel nacional si le corresponde la tarifa. Pero en términos generales no hay mucha afluencia de gente. Yo creo que la gente entiende que el valor del gas hoy por hoy se acerca a lo que realmente vale. ¿Hay empresas que dependan exclusivamente del servicio de gas para funcionar? Sí, ahí es interesante la consulta porque, por ejemplo, las empresas que compran a boca de pozo, que son las grandes empresas que tenemos en la ciudad, no han tenido grandes cambios de tarifas. Sí. A diferencia, a lo mejor, no sé, por ejemplo, el caso de la electricidad, donde sí se notó. En el caso del gas no ha habido grandes cambios porque el valor ya lo compraban a valor de boca de pozo, entonces ya directamente ahí no hubo cambios sustanciales. Donde sí golpea un poquito, me parece que es en las pequeñas empresas y en los comercios, ahí sí se nota. Y también ahí apuntamos a que haya también un uso bastante más racional del servicio de gas. En los comercios es notable como ha bajado también el consumo a partir de que las tarifas han cambiado. Hay un mejor uso del producto y bueno, lamentablemente se van a tener que adaptar a esto porque ya está instalado el precio. ¿Estamos mejor o peor de precios y de consumo que otros países limítrofes? Bueno, nosotros con respecto a otros productos, a otros países, el valor del gas es mucho más barato, esto está claro. ¿Y el promedio de consumo también es menor o mayor? El promedio de consumo no, era tremendamente alto. Para darle una idea, en Bariloche consumían 3 veces los que consumían los suecos en igual latitud y con igual temperatura media anual. Bueno, entonces, hay manifestaciones muy fuertes de las provincias patagónicas, pero básicamente, ¿no? Incluso con una amenaza de cortar el suministro a todo el país el próximo 1 de junio. Sí, bueno, me parece que eso, sabemos que eso es algo imposible, o por lo menos que no. Primero porque hay 3 o 4 cuencas que asisten al sistema, es decir, para cortar tenían que cortar todas las cuencas, lo cual es imposible. Tenemos buques también de GNL que llegan por otro lado, la provisión de Chile, la provisión de Bolivia, es decir, sería imposible cortar el servicio. Aparte sería absolutamente ilógico, porque si se corta el servicio de gas, se apaga el país. Totalmente. Y porque eso es generador de energía eléctrica. Ahora, una consulta más vinculada a empresas. Así como hay aumentos, las empresas han sufrido durante mucho tiempo la falta de provisión del insumo. En invierno especialmente, porque se privilegiaba el uso residencial. ¿Ahora van a tener el insumo básico para producir? ¿Va a haber gas este invierno para ellas? Es que, a ver, la infraestructura que hoy disponemos es la que se podía generar con la disponibilidad económica que había. Es decir, ¿quién invertía? Nosotros éramos un país autoabastecido y hace unos años tenemos que salir a comprar afuera. Por otro lado, las obras de infraestructura de transporte, por ejemplo... Y ahí baja la actividad y no es que esté sobrando gas, porque en un momento se argumentaba que faltaba gas o electricidad porque el país había crecido tanto que no alcanzaba a dar abasto a esa demanda. Hay una cierta verdad en eso. Es decir, el consumo de gas desde el año 2000 al 2015 aumentó un 40%. Sí, sin embargo, bueno, ahora dicen que hay caída de actividad y no está sobrando nada. Y lo que ocurre es que también pensemos que se usaban sustitutos. Hay una falacia en algunos puntos. Por ejemplo, se habla de que estamos comprando gas a Chile, ¿no es cierto? Sí. Y que está comprando mal el país gas a Chile. Más caro, concretamente. Exacto. Pero, a ver, el gas que se compra a Chile es para reemplazar al gasoil y vale el 30% de lo que vale el gasoil. Es decir, aparte, ¿a quién le van a comprar? Si no hay posibilidad de transporte, se habla de que más barato en Bolivia. Si el gasoducto de Bolivia está en un 105% usado en este momento, no se puede comprar más a Bolivia. Súper explotado. Y los puertos para GNL no pueden traer más buques. Es decir, concretamente la única chance y posibilidad que había
era comprar el gas a Chile, y es un gas barato, porque vale la tercera parte del sustituto que se usaba el año pasado. Es decir, el país está ahorrando muchísimo dinero con eso. Así que, bueno, lo que se mencionaba es evidente que hay una intencionalidad de decir lo que no es. Y en otros temas también ocurre, es decir, por ejemplo, la industria, se habla que la industria va a tener un fuerte efecto con el incremento del gas, y no es así, porque acabo de mencionarlo, no está afectado sensiblemente en sus costos, sobre todas aquellas grandes industrias, ¿no es cierto? Y bueno, hay un sector que nos vamos a tener que adaptar a los nuevos valores, pero es un sinceramiento necesario, porque sin tarifa no había actividad económica, lo que mencionaba hoy, un subsidio fenomenal, y por otro lado no había inversión. Es decir, creo que esos tres factores jugaron en contra totalmente, y bueno, hoy por hoy se está intentando superar ese tema, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. También muchas gracias a ustedes. Volvemos el martes, Dios mediante, a las 9.